invitada es la doctora Lucía Catavián. Ella es médica especialista en ginecología, expresidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, expresidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, miembro de la Comisión Científica de AMADA y SAGIG y docente de la Cátedra de Ginecología de la Universidad de Buenos Aires. Ella nos va a hablar de mitos, realidades y dificultades en la anticoncepción de adolescentes. Adelante, doctora Catavián. Buenos días a todos. Por supuesto, gracias a la invitación del Comité Científico por permitir compartir este momento con ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los mitos, las realidades y las dificultades que tenemos en la anticoncepción. Y tenemos muchos conceptos muy similares con las charlas anteriores, así que vamos a tratar de reforzar un poco esos conceptos. Bueno, ¿por qué es importante la atención en salud sexual y salud reproductiva? Porque eso va a ser asegurar el bienestar, la salud y el futuro de los jóvenes. Esto ya se habló en el año 2015 cuando se llegó a un pacto en todos los Estados miembros de Naciones Unidas y hablaron sobre los objetivos del desarrollo sostenible, donde uno de los ítems importantes fue la salud, la educación y la perspectiva de género. Entonces, y esos son los temas que vamos a los que tenemos que tener en cuenta cuando atendemos en salud sexual y reproductiva. La prevención del embarazo no intencional, la prevención de las infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, el respeto por el derecho de los adolescentes a tener una sexualidad plena y promover las decisiones informadas, promoviendo la igualdad de género y el respeto por el propio cuerpo. Es decir, de que esto es sumamente importante tener en cuenta de que el abordaje en la salud sexual y en la salud reproductiva tiene que estar incluida en todas las consultas cuando se nos acerca un adolescente al sistema de salud. Los adolescentes son una población sana, entonces a lo mejor es la única oportunidad que vamos a tener para poder hablar sobre estos temas. Si vemos la tasa de natalidad de los adolescentes en América Latina y el Caribe, así como en el mundo entero, fue descendiendo. Si vemos con respecto al promedio mundial, es de 41.3 nacimientos, y en América Latina estamos en 51.4 nacimientos por 1000 adolescentes. Esto nos coloca a ser la segunda región con la tasa de natalidad más alta en el mundo, detrás de África. Es decir, que tenemos mucho camino por recorrer y por mejorar. Si lo desglosamos por los países, vemos que tanto en las menores de 15 años como en las mayores de 15 años, es decir, los tres países con mayor tasa son Nicaragua, Venezuela y Honduras. Y si vemos, esto ya lo hablaron en las charlas anteriores, la cobertura de las necesidades en planificación con métodos modernos, si bien hemos avanzado y estamos bien posicionados con respecto a los porcentajes mundiales, todavía hay un 30% que no tienen estas necesidades satisfechas. Y vemos la gran disparidad que hay en la región. Por ejemplo, Nicaragua o Paraguay, que tienen un 86 o un 87% de cobertura respectivamente, mientras que si vemos los países de América Central y el Caribe especialmente, es decir, como Guyana o Surinam, que tienen coberturas muy bajas. Y acá quiero mencionar una paradoja. Nosotros estamos hablando de que Nicaragua es el país en la región que más cumple con las necesidades de planificación familiar.
pero si los recordamos, en el slide anterior dijimos que Nicaragua tiene la tasa de fecundidad más alta de la región. Esto nos está indicando de que hay varios factores que tenemos que analizar y que son las causas del embarazo adolescente. Esto ya lo hablaron, es decir, en las charlas anteriores, es decir, la mortalidad en América Latina es la tercera causa de muerte en las jóvenes, siendo mucho más importante el riesgo del embarazo adolescente en las menores de 15 años tienen triplicada la posibilidad de muerte, y también tenemos que tener en cuenta que muchas de estas causas tienen que ver con las prácticas de abortos en condiciones de inseguridad. Entonces el embarazo adolescente es un problema para la adolescente porque coarta su derecho a la salud y coarta su derecho a la educación. Ya lo dijeron también en las charlas anteriores, el porcentaje de las adolescentes que abandonan la escolaridad. Esto las va a llevar a tener condiciones precarias de labores. Esto perpetúa la pobreza, hace un círculo vicioso de pobreza entre madre e hijo en forma intergeneracional. Entonces, el embarazo adolescente no solamente va a afectar al adolescente, sino va a afectar a esa familia y por supuesto a esa comunidad. Entonces, volvemos a... ¿Se ha pasado solita? Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en la anticoncepción? Dos pilares importantes, la accesibilidad y la educación. Pero estos dos pilares están en continua interacción con otros factores que tienen que ver con la capacitación, con la cultura, con la sociedad, con las políticas gubernamentales, con la religión. Cultura y sociedad, ¿qué pasa? Tenemos acá, ¿qué es la cultura? La cultura no es más ni menos que una serie de creencias, conocimientos y prácticas que comparten individuos que conforman una comunidad y una sociedad. Dentro de esa cultura hay un montón de creencias y mitos que van perdurando a través de las generaciones y que se instalan dentro de esa sociedad. Aquellas adolescentes que nacen en sociedades con pocas posibilidades de progreso son las que menos acceso van a tener a la educación y a la salud. Por lo tanto, van a tener menos acceso a los métodos anticonceptivos. Tenemos la influencia de los medios de comunicación. Hay sociedades que están a través de los medios de comunicación, a través de las redes, muy sexualizadas. Y si esa adolescente se encuentra en una sociedad restrictiva o represiva por estas muchas veces por creencias religiosas, se va a encontrar como en un limbo porque no va a tener dónde poder acceder. Si no tenemos educación, tenemos un doble mensaje que por un lado sexualizamos y por el otro lado prohibimos. Esto hace de que se coloque a esa adolescente en situaciones de riesgos importantes. Por supuesto, el miedo a las reprobaciones de los adultos y a la cantidad de estigmas y tabúes que perduran en la sociedad. La disponibilidad de recursos, tener espacios accesibles. ¿Qué significa esto? No solamente las condiciones edilicias que promueven la privacidad, donde el adolescente se pueda sentir cómodo, que sea un espacio separado de donde están las adultas. A ningún adolescente quiere concurrir a un consultorio de planificación donde se puede encontrar quizás con la vecina del barrio, es decir, no le interesa, no va a ir a esos lugares. Y también tenemos que tener cercanías, ir donde están las comunidades. Hay comunidades rurales, comunidades indígenas que están muy apartadas y no tienen acceso porque no tienen posibilidad de llegada. También tenemos que poner postas, a lo mejor sanitarias, donde poder ofrecer la anticoncepción.
horarios amplios, sin citas previas. Las adolescentes sacan turnos y después no vienen, ¿sí? Se olvidan. Entonces tenemos que tener esa posibilidad de que puedan llegar cuando se les ocurra. ¿Sí? Entregas de insumos, ya hablamos de los costos. Los costos son una barrera importante porque las adolescentes no tienen independencia económica, van a depender de un adulto para eso. Entonces, tener una amplia canasta de anticoncepción, poder brindarlas en forma gratuita es sumamente importante. Y personal capacitado, no solamente el personal médico, sino también tenemos que sensibilizar al personal administrativo, que muchas veces son la barrera para que puedan llegar las adolescentes. A mí me ha pasado de trabajar en lugares donde las adolescentes me dicen, no pude venir porque resulta que vine sola y me dijeron que si no estaba con mi mamá o mi papá no podía acceder a la consulta. Eso también sucede. Entonces, estas cosas son, tenemos que sensibilizar a todos los colaboradores que tengamos en nuestros consultorios. Bueno, el año pasado se presentó el Atlas de Políticas de Anticoncepción en América Latina y el Caribe, que es una herramienta que proporciona, es decir, una visión de cómo está la situación de la anticoncepción en América Latina. Y aquí vemos aquellos países que están pintados en verde, son los que más porcentajes, más puntaje han sacado. Quiere decir de que están en mejores condiciones con respecto a la anticoncepción. Si vemos, la gran mayoría de los países de la región tienen niveles de medio para abajo. ¿Y cuál es la diferencia? Es de que se vio que aquellos países que tenían mayor sostenibilidad eran aquellos que tenían políticas gubernamentales y tenían educación en la anticoncepción. Las conclusiones fueron que la región del Caribe presenta importantes lagunas en relación con las estrategias nacionales relacionadas con la anticoncepción, los marcos de educación sexual y la gestión del suministro de anticonceptivos. 17 países cuentan con legislación, 26 países necesitan desarrollar programas en redes, que las redes, como dijo la doctora Labosky, son sumamente importantes, de que los estados tengan redes donde puedan llegar a los adolescentes, porque nosotros tenemos que tener la llegada a donde ellos llegan, ¿sí? Entonces es sumamente, desarrollar redes es algo que tenemos en muchos una deuda con eso. Y 21 países carecen de líneas presupuestarias. Solamente 12 proporcionan anticoncepción hormonal de emergencia. La educación sexual, bueno, ya hablaron en las charlas anteriores. ¿Cuál es la finalidad? Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, confiables y actualizados, ¿sí? Promover las actitudes responsables y tomar decisiones, prevenir los problemas relacionados con la salud general y la salud sexual y reproductiva en particular, y procurar la igualdad de tratos entre hombres, entre varones y mujeres. Ahí tenemos la temática que tenemos que tener en cuenta. En muchos colegios piensan que dar educación sexual es hablar de biología, ¿sí? Hablar del ciclo menstrual, dar métodos anticonceptivos, y ahí se terminó la educación sexual. La educación sexual tiene que ser sostenida en el tiempo, tenemos que empezar desde edades muy tempranas, ¿sí? Y sostenerlo hasta que lleguen a nivel secundario. Muchos creen que dar educación sexual es hablar en los alumnos de 15 años en adelante, que son los que van en promedio a iniciar las relaciones sexuales. Y no es así, porque tenemos que desarrollar valores, autoestima, cuidado, de esa manera prevenir situaciones de noviazgos violentos, abusos sexuales, coerción sexual. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y si vemos acá, con respecto a las leyes,
todos los países en América cuentan con algún tipo de legislación. Solamente un solo país, que es Argentina, que tiene la ley de educación sexual integral. Pero también, a pesar de eso, nos cuesta implementarla en los colegios. Es decir, si bien está la ley, no todo el mundo la cumple. Y que si bien hay resoluciones que son específicas, muchas veces no sirven para garantizar la aplicación. Es muy común que el tema de la educación sexual quede a expensa de las voluntades de las autoridades de la escuela y que antepongan sus prejuicios y sus preconceptos a dar la información o la educación. Es decir, también tenemos reticencia del personal docente por falta de capacitación al personal docente. Hay muchos docentes, yo en una oportunidad he trabajado mucho en esta temática en escuelas, iba a dar charlas a las escuelas y me encontraba con docentes que me decían, no, yo de eso no hablo, no, y eran a lo mejor uno o dos docentes que se comprometían con la temática. Por eso la existencia de marcos legales y de políticas no siempre equivale a un contenido integral, a una implementación sólida. Bueno, y esto va de la mano, en este trabajo va de la mano directa, que cuando hablamos de educación sexual se piensan de que si damos educación sexual promovemos, ¿sí?, la iniciación sexual, y cuando es todo lo contrario. Y en este trabajo se ve cómo aquellas niñas que comienzan a edades tempranas las relaciones sexuales implementan la anticoncepción más tardíamente que aquellas que comienzan a tener relaciones a edades más altas y que las sostienen mucho más en el tiempo. Y también tenemos que tener en cuenta un factor del cual habló Marisa, es de que tenemos que tener en cuenta el factor adolescente. Las adolescentes maduran recién después de los 20, 25 años. Y también esa inmadurez la llevan a ese sentimiento de invulnerabilidad, de omnipotencia, de pensamiento mágico, que hacen de que se sientan de que a ellos no les va a pasar absolutamente nada, que la consulta viene y dice, no, pero yo ya tuve una pareja anterior y tuve 3 meses y tuve relaciones y no quedé embarazada. Entonces, o también creen de que, bueno, hay un montón de prácticas que no se aseguran de que con eso no van a quedar embarazadas. Bueno, en este trabajo que se hizo en 10 clínicas de San Francisco, se encontraron que el 69% habían tenido relaciones sin protección en los 3 meses previos a la encuesta, y que el 41% estaban dispuestos a repetir esa experiencia de no tener protección en las relaciones en los próximos 3 meses. Y las razones que argumentaron fueron principalmente tener sexo no planeado, que es lo que vemos todo el tiempo, ¿sí? En mi país dicen, y pintó así, dicen, ¿sí? Se dio la ocasión y tuvieron relaciones sin protección. Preferencia, ¿por qué? Porque dicen que sienten mejor, ¿sí?, que se sienten más cómodos, que lo prefieren. La dificultad en el uso, esto de olvidar las pastillas, tener miedo a los efectos secundarios, a la dificultad de usar el preservativo, a la dificultad de negociar el uso del preservativo, ¿sí? Y las barreras de acceso fueron los motivos más frecuentes que argumentaron los adolescentes. La persistencia de mitos. Los mitos se instalan en una sociedad cuando no hay una explicación clara. Es decir, el ser humano necesita explicar el todo, el porqué. Si no tiene la explicación, la va a crear, ¿sí? Y estos mitos han perdurado, como dije anteriormente, de generación en generación y se han instalado y ahí han quedado. Y es muy difícil erradicarlos. Los métodos anticonceptivos que contienen hormonas producen cáncer, las píldoras atacan los nervios, los anticonceptivos engordan, producen acné, se deben hacer descanso. La anticoncepción hormonal de emergencia no se puede utilizar
más de 2 veces por año si no produce infertilidad. Es decir, todas estas creencias nosotros las podemos soslayar si cuando damos un método anticonceptivo damos la explicación, si hacemos educación, todo esto lo podemos obviar. Pero también tenemos que tener en cuenta de que estos mitos no solamente nacen del seno de la comunidad, sino también muchas veces son generados por los mismos profesionales, por posicionamientos ideológicos, por información sesgada en pos del crédito de algún método, de falta de capacitación, falta de actualización o ligereza en las prescripciones. Sí, hay que hacer descansos con los anticonceptivos. Estos todavía nos encontramos que hay profesionales que lo siguen diciendo, que la edad es un límite. No me dieron anticonceptivos porque me dijeron que todavía era chica, ¿sí? Y sabemos que la Organización Mundial de la Salud, en sus criterios, nos habla de que no hay límite de edad para dar anticoncepción. Que las personas con discapacidad no necesitan atención en salud sexual, que están contraindicados con patologías como las varices, las displasias, que se atribuyen a los anticonceptivos distintos síntomas, pesadez de piernas sí es por los anticonceptivos, que hay que hacer estudios previos. Cuando le pedimos al laboratorio el Papá Nicolau vienen embarazadas, ¿sí? Y sí, ya estamos terminando. Y que la anticoncepción hormonal de emergencia es abortiva. Ya hablaron de la consejería, no vamos a explayarnos. Hablaron también de la importancia de los LARCS, que son todas las sociedades científicas. También se nombró el proyecto Choice, donde sacando las barreras del costo, ¿sí?, y del acceso, vemos cómo las adolescentes prefieren el uso del LARCS, las mayores preferentemente el DIU, las menores de 18 años preferentemente el implante, ¿sí? Acá en este trabajo menciono nada más que el uso de los anticonceptivos reversibles de acción prolongada fue inferior al 10% en 17 países de la región. Y que, por supuesto, esto está mucho más marcado en las poblaciones de bajos recursos. También quería hablar de la experiencia que tenemos en Argentina con el plan EñA, que lamentablemente las nuevas políticas están haciendo de que se ha desmantelado y que realmente había conseguido bajar al 50% la fecundidad adolescente. ¿Por qué se subutilizan los LARCS? Por poco conocimiento, por reticencia de los médicos, por temor a la colocación y a la extracción, por preocupación a los efectos secundarios, muchas veces porque la paciente está conforme con su método y por la percepción de los altos costos, que todo esto ya fue explicado en las charlas anteriores. Y este es el trabajo cooperativo que se hizo entre México, Argentina, Brasil y Colombia, donde se hicieron encuestas a médicos latinoamericanos y pensaron cuáles eran sus barreras, qué eran sus percepciones. La enfermedad pélvica inflamatoria, creían que la infertilidad y la dificultad en la inserción eran las principales barreras que ponían los médicos. Acá en las conclusiones, por supuesto, sabemos que la enfermedad inflamatoria no es por un DIU, sino que es por una infección de transmisión sexual, que no hay infertilidad, que la tasa de expulsión es muy baja, que la colocación es exitosa, que no hay mayor dolor, sino que las adolescentes generalmente lo describen como un dolor menstrual un poco más intenso. Y para terminar, como dijo Marisa, necesitamos el compromiso de todos los actores sociales, políticas gubernamentales, el sistema de salud y la capacitación de profesionales, el sistema educativo con la capacitación de los docentes y, por supuesto, la comunidad y la familia llegando a los lugares donde están las adolescentes y también utilizando a los mismos adolescentes como multiplicadores de la información, porque ellos tienen
mucha más llegada que el mundo adulto para poder contrarrestar todas estas barreras. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a las tres representantes, excelentes charlas. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. Bueno, gracias. Una pregunta. Yo creo que estos temas, el tema de la anticoncepción en la adolescencia, podríamos llegar a estar hablando días seguidos, sin parar. Nuestro objetivo, obviamente, que es disminuir, como habrán visto, el embarazo en la adolescente, sobre todo en los menores de 15 años, pero no les voy a adelantar lo que voy a hablar mañana. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Queremos que las adolescentes no se embaracen, no se contagien de infecciones de transmisión sexual, no tengan que llegar a interrumpir voluntariamente de acuerdo a los países donde de pronto tengan leyes, con lo cual es muy importante, estoy totalmente convencida, desde la educación sexual. Y la educación sexual empieza desde muy pequeña, familia, escuela y nosotros que continuamos, pero todo en forma transversal. Les doy espacio a una preguntita. Sí, doctora, adelante. Gracias. Quería hacer una pregunta a la doctora Laborski y de repente a los demás panelistas. Ella comentó que en la utilización o en la orientación de los métodos anticonceptivos hay que tener en cuenta la realidad de las adolescentes, o sea, con quién se relaciona, si son chicas, si son chicos, o no se sabe bien qué son, y el número de parejas, si son 1, 2, 3, 4. Bueno, esta es la realidad con la cual estamos nosotros ahora conviviendo, que no probablemente sea la realidad de cuando nosotros fuimos adolescentes. Pero la realidad no se genera de manera espontánea, la realidad la hacemos las personas. Los cambios en la realidad lo hace un determinado grupo que lo promueve y hay otro grupo que lo permite. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el rol del médico en esto que llamamos orientación o educación sexual frente a este tipo de características que tienen las adolescentes ahora? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Simplemente de aceptar esa realidad y abocarnos a necesitas tal o cual anticonceptivo? ¿O tenemos algún rol en esta formación o ninguno? Por ahí mencionó la última doctora que acaba de, disculpe, no apellido, una de las características en el uso de las adolescentes es el miedo a la desaprobación de los adultos. Yo creo que eso ahora a las adolescentes es lo que menos le preocupa. Más bien es a los adultos que le preocupa ser desaprobado por los adolescentes cuando expresan sus pensamientos y le dicen, bueno, mejor no lo digo porque me van a decir retrógrado, me van a decir obsoleto. O sea, esa desaprobación de miedo a los adultos, yo creo que es al revés, de los adultos a los adolescentes. Entonces, centro mi pregunta en el sentido, ¿cuál es nuestro rol como médicos, en nuestro rol formativo de educación dentro de esta realidad que nos toca vivir? ¿Es solamente irnos por la parte de salud? ¿Esto es lo que necesita? ¿Estos son tus riesgos y nos hagas embarazada? ¿O tenemos algún otro rol de esta realidad? Gracias. Bueno, en principio creo que nuestro rol es justamente acompañar, ayudar y enseñar a prevenir y a disfrutar libremente la sexualidad. Y esto quiere decir prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual. ¿Qué? Sí, de prevenir infecciones de transmisión sexual y un embarazo, lo que les va a permitir tener una vida plena, libre, segura y disfrutar la sexualidad como a ellas les plazca. Nosotros, o sea,
¿quién dice lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué está permitido y qué no está permitido? Nada, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para escuchar lo que nos vienen a pedir y trabajar para el cuidado de ellos y de ellas. No para decir qué está bien o qué está mal. Porque lo que para mí está bien o está mal, evidentemente para usted es distinto o para otra persona también. Entonces eso no es nuestro trabajo, juzgar. Nuestro trabajo es ayudar a hacer las cosas lo más placenteras y lo más seguras posibles. Después el resto va a depender de cada uno de nosotros, qué es lo que nos guste o no hacer con nuestra vida y con nuestro alrededor. Ese yo creo que es nuestro... educar no quiere decir que educar para hacer lo que yo quiero, sino educar en el sentido de cómo prevenir lo que se está tratando de evitar. Pues, si puedo comentar también. Cuando mis pacientes jóvenes entran a mi clínica, primera cosa, si está entrando por anticoncepción, yo le dije siempre a ellos y la mamá si sabe que la niña tiene relación. Mis prioridades son, si vas a tener relaciones de cualquier forma, que tu novio, tu partner, quien es novio, novia, te trata como una reina, si está protegida contra las enfermedades sexuales y contra el embarazo, y sí que disfruta. Y cuando dice que si disfruta las relaciones, después me escucha. Porque está acostumbrada que la gente castiga si tiene relaciones. Es importante decir, yo quiero. Si vas a tener relaciones, no es mi parte para decir no. Es mi parte, mi rol es para decir, ok, ¿cómo puede ayudarle a tener relaciones buenísimas? Segura y buenísima. Y después yo pregunto, ¿cuáles son tus prioridades por anticoncepción? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Es acné, ganando peso, ¿qué oí en TikTok sobre los tíos que vas a matarte? Déjame saber, antes que nada, en qué preocupa, qué dale temor, qué quiere. Y después, eso para mí es no desarrolla individualmente, paciente por paciente. Y eso tenemos todo en este cuarto capacidad de hacer. No es mi hijo, no estoy diciendo a decir, tu hija, no, podemos poner nuestros valores personal, individual, por nosotros, no es para mandar a nadie por la calle a tener relaciones con mi persona, pero es para decir, en esta situación, con mi paciente enfrente, ¿quién son? ¿Cómo puede ayudarle? ¿Cuál es la situación? Persona por persona. Ya, más nada. Los políticos, Dios mío, los lee, no puedo. ¿Fanny? Hola, bueno, esta va a ser la última pregunta, ¿sí? Perdón. ¿Sí? Ok, perdón. Solo un comentario y una pregunta también en realidad. En nuestro país, mi nombre es Pamela Oyarzún, de Chile. Nosotros en Chile hemos visto un descenso súper importante en lo que es embarazo en adolescentes, en mayores de 15 años y también en menores de 15 años. Y hemos visto un cambio cultural re importante en el cual vienen las adolescentes acompañadas en general por sus madres o padres o parejas. Entonces, la pregunta, el comentario es en relación al rol de la familia y de la sociedad en la normalización de la sexualidad en adolescentes. Creo que esa es una parte bien importante y que gracias a eso hemos ido disminuyendo el embarazo en los adolescentes. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, no tal vez, sino que creo que es bien importante incluir a la familia y a la comunidad en general. Soy de acuerdo de eso. Bien, disculpen.
Soy Fanny Corrales de Paraguay y yo creo que acá también hay un concepto errado de parte nuestra y de parte de la sociedad, pensar que ellos vienen a pedirnos permiso para, ¿verdad? Ellos no vienen a solicitar el permiso para iniciar relaciones sexuales por su orientación sexual o por su género, lo que decidan, ¿verdad? Incluso tenemos padres que te dicen, el problema es hormonal, o sea, le podés curar de tal o cual cosa. Entonces, tiene que ser un manejo multidisciplinario, tiene que estar ahí el ginecólogo, tiene que estar el psicólogo, tenemos que trabajar juntos siempre y no darnos como que nosotros vamos a orientar en el permiso. Ellos ya decidieron. Es más, si yo acá pido que alguien levante la mano, ¿quién pidió permiso para iniciar sus relaciones sexuales? Creo que nadie, ¿verdad? Nuestro rol es orientar, educar. No somos los permisionarios del inicio de las relaciones sexuales, de con quién van a iniciar, ni cómo se van a sentir con esa situación. Somos los educadores. Solo eso. Claro, pero ese permiso está implícito para mí. O sea, no es que si uno le dice no hagas esto, no hagas lo otro, van a dejar de hacerlo, pero un poco sí a que uno los acompañe, los asesore en cuál es la mejor forma de... Por eso, no permiso en cuanto al permiso de darlo, sino avalar que ellos tienen derecho a disfrutar de la mejor manera y que solo estamos para acompañar y ayudar a esas cuestiones. Sí, pero también es importante hablar sobre seguridad en relación sexual también por terapia y todo. En los Estados Unidos, las teenagers tienen menos relaciones sexuales que antes, ¿sabes? Todos sabemos eso, pero las relaciones han cambiado. Y por la culpa de pornografía ahora vemos mucha gente que tiene relaciones muy violentas adentro de las relaciones. La pornografía no demuestra usando condones ni ningún tipo de anticoncepción. Y tenemos que hablar con las pacientes sobre eso, porque en cualquier educación en la escuela no está hablando sobre eso. Entonces, en las clínicas y en todo tenemos que hablar sobre eso. Y educar a los padres también la seguridad de eso. Bueno, les agradecemos a todos.